¿Alguna vez has confiado tanto en alguien o algo que ignoraste todas las señales de peligro? Lara Banks confió ciegamente en Lucky. Su caimán en 15 años eran inseparables, hasta que un día cualquiera ella se metió en el lago y nunca regresó. Esta historia te mostrará lo que sucede cuando el amor trasciende los límites de la razón y cómo puede costarle todo. Si alguna vez has amado demasiado, si alguna vez te has entregado hasta el punto de perderte, este video es para ti. Ansí este tema ya te ha tocado, deo me gusta, compártelo con quien necesite despertar y escribe en los comentarios: merezco un amor que me salve, no que me ahogue. Era principios de verano cuando Lara Banks decidió regresar al lago donde había vivido de niña. El sol danzaba sobre el agua como si el tiempo fuera oro líquido. Caminaba lentamente, descalza sobre la tierra cálida, escuchando el canto de las cigarras mezclado con el viento entre los árboles. Había algo en ese lugar que la llamaba Anne, una especie de viejo anhelo mezclado con inquietud, un susurro silencioso que decía: ven. El lago estaba aislado, oculto entre densos arbustos y robles centenarios. Lara lo había llamado el espejo del alma, desde que nadaba allí a los 12 años para escapar de las peleas en casa. Ahora, años después de adulta, regresaba con un silencio diferente en su interior, un silencio más denso, más difícil de nombrar. Y ese día, al llegar a la orilla, vio algo moverse. No con miedo, sino con cariño. Era él, Lucky, el caimán. Sí, un caimana desde bebé. Lara lo había criado como mascota. Un rescate improbable ocurrió cuando lo encontró atrapado en una red de pesca. Lo llevó a casa, lo cuidó, lo alimentó y le puso nombre. Lucky creció. Y con él, también, creció la certeza de que existía una conexión más allá de la lógica, más allá del miedo. Era como si la comprendiera. Algunos en el pueblo la llamaban loca, otros valiente, pero Lara solo sonrió. Dijo que Lucky era parte de ella, que el amor a veces no escogía formas ni tipos, simplemente ocurría. Y ese día, cuando lo vio acercarse a la orilla lento y sereno, sintió un calor en el pecho. «Oye, grandullón, ¿me extrañaste?», murmuró. Arrodillada al borde del agua, Lucky nadó hacia ella como siempre, con la mirada fija y el cuerpo tranquilo. Lara le tendió la mano y él la acarició. Era una vista hermosa, casi pop, pero había algo diferente en ese día. Un viento extraño sopló de la nada. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, se nubló ligeramente. Lara sintió un escalofrío en la espalda, pero lo ignoró. «Eres más grande, ¿eh?», dijo con una sonrisa, intentando disipar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entró al agua sin pensarlo 2 veces. Se zambulló con un ligero empujón, sintiendo su cuerpo abrazado por la frescura del lago. Lucky se zambulló con ella. Era como en los viejos tiempos, solo que esta vez, Lara no sabía que sería la última. En la superficie, todo parecía igual, pero en el fondo, algo había cambiado. Y el lago, silencioso y observando, lo sabía en el tiempo. Parecía detenerse cuando estaban juntos. Pero ese día, el tiempo no se detuvo, simplemente esperó. El momento exacto en que todo lo que parecía seguro se convirtiera en algo que Lara jamás podría haber predicho. Creía que el amor era más fuerte que el instinto, pero el instinto no sabe amar. En la conexión improbable al destino le gusta jugar con lo improbable. Y Lara Banks lo sabía mejor que nadie. Era una bochornosa tarde de primavera cuando lo vio. Por primera vez en un caimán bebé enredado en una red de pesca, jadeando. Estaba acampando sola, buscando paz, tras una ruptura amorosa. Y allí, en ese momento, en lugar de miedo sintió compasión. Estaba herido, pequeño, con ojos demasiado grandes para su cuerpo. Lara se acercó lentamente, con el corazón acelerado. «Tranquilo. Solo quiero ayudar», susurró, mientras cortaba los cables de la trampa con un cuchillo pequeño. Él no se movió, simplemente la miró, como si supiera que su vida dependía de ese extraño de ojos tristes. Fue allí, en ese momento de silencio, que comenzó su historia. Se lo llevó a casa, contra todo lo que cualquier manual de sentido común sugeriría. Le creó un espacio en el patio trasero, le instaló un acuario improvisado, lo alimentó con esmero y sobre todo, con cariño. Al principio, apenas se movió, pero poco a poco empezó a responder. Mufia la cola, nadaba en círculos, se subía a su regazo como un gato torpe. Lara se rió. «Vas a ser mi secreto», dijo, acariciándole la cabeza. Pasaron los meses. Y con ellos, Lucky creció. De ser un cachorro asustadizo a una criatura imponente, con músculos fuertes y mirada penetrante. Pero nunca fue agresivo, no con ella. Lara le hablaba como si le hablara a un niño. Le contaba su día, sus penas, sus recuerdos. Y, extrañamente, sentía que él la escuchaba. Que la comprendía, como si el alma de Lucky
estuviera conectada a la suya de una forma que nadie más podía ver. El pueblo susurraba. Algunos juraban haber visto al caimán de Lara tomando el sol en el patio trasero. Otros decían que era un invento, una exageración o una locura. Pero a ella no le importaba. Quien ama, protege. Y quien protege, comprende. Repetía, como un mantra. Lucky era su hogar silencioso, su refugio sin palabras. Nadie podría arrebatársela a Anne, hasta que un día, un biólogo local llamó a su puerta. Había oído las historias y quería verlo con sus propios ojos. Lara dudó, pero lo dejó entrar. El hombre observó a Lucky con ojos fríos y técnicos. Le dijo que era peligroso, que no sabía lo que hacía. Es un depredador, señorita. Algún día, sus instintos lo dominarán, le advirtió. Lara cerró la puerta con cuidado, pero las palabras permanecieron como una sombra en su mente. Esa noche, miró a Lucky, durmiendo en el tanque. Parecía tranquilo como siempre, pero por dentro, algo empezó a doler. ¿Una punzada de miedo? ¿O tal vez de duda? Nunca me harías daño, ¿verdad?, susurró, casi como si rezara. Lucky no respondió. Simplemente respiraba lentamente. El agua reflejaba la luz de la luna en su piel escamosa. Y bajo esa luz, Lara quiso creer que el amor era suficiente. Pero el amor, a veces, también se equivoca en advertencias ignoradas con los años. Lara se había acostumbrado a ignorar lo que decían los demás. Las advertencias llegaban en forma de miradas, susurros e incluso titulares de periódico. Mujer cría a un caimán como si fuera un perro. Peligro acechan, residente alberga a un depredador en su casa. Se reía de estas cosas. Pensaba que eran exageradas, llenas de prejuicios. Al fin y al cabo, ¿quién mejor que ella para saber cómo era el corazón de Lucky? Pero el tiempo, en silencio, fue sembrando semillas. Los pequeños gestos del animal empezaron a cambiar. Se volvió más territorial, más impredecible. A veces, se lanzaba en picado al oír un ruido repentino. Otras veces, ignoraba su presencia durante horas. Lara pensó que era solo madurez. Todos cambiamos con el tiempo. Incluso tú, mi grandullón, dijo, intentando no ver lo que sus ojos ya veían en un día. Mientras tomaba el sol, Lucky mordió a un pájaro que se acercó demasiado. No era la primera vez que cazaba, pero sí la primera vez que lo hacía con tanta ferocidad. El chasquido del pico aún resonaba en su cabeza. Lara observaba en silencio. Anne sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Él simplemente limpió las plumas esparcidas por el jardín y aceptó la idea de que era solo instinto natural. Sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse. Nadie quería visitarla en casa. Una pareja de al lado incluso presentó una denuncia. «Estás jugando con la muerte, Lara», dijo su hermana por teléfono. «No es un perro, no te quiere, simplemente te tolera». Pero Lara colgó, como quien cierra una ventana cuando empieza a llover, protegiéndose de algo que podría doler más que la verdad. Empezó a tomar precauciones adicionales. Criober instaló alarmas en la puerta y monitoreó el tanque con cámaras. Decía que era por la seguridad de Lucky, pero en el fondo era por ella misma. Sabía que estaba lidiando con algo que no podía controlar, pero su miedo era aún menor que su apego. Y eso, en su corazón, era suficiente. Un sábado por la tarde, fue a nadar con él al lago por primera vez en meses, para recordar cómo era antes, dijo en voz alta, intentando engañarse. Lucky estaba tranquilo, sereno, nadando a su lado como siempre, pero ese día, algo cambió. La empujó suavemente con el hocico en un gesto extraño, casi una advertencia. Lara se quedó quieta unos segundos. Sintió que el corazón se le aceleraba, pero fingió que era solo una broma. Las noches se volvieron más tranquilas. Lucky ya no reaccionaba igual a sus llamadas. Decía que era el frío, no su edad, pero en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo, un vínculo, un pacto invisible, como si su instinto se apoderara de donde antes había habido afecto, pero Lara se negaba a verlo. Todavía lo llamaba mi niño. Y a veces, eso es el amor, en elegir no ver, incluso cuando la verdad está ahí, con los ojos abiertos. La última inmersión. El cielo estaba demasiado despejado ese domingo, un azul tan puro que casi dolía. Lara se despertó temprano, con la sensación de que necesitaba reconectar con lo que le daba sentido. Era el 15º aniversario del rescate de Lucky, un ciclo, un hito, y decidió celebrarlo de la forma más simbólica posible. Regresando al lago donde todo empezó, empacó una mochila con fruta, una toalla y una muda de ropa. Auntie Stuhers acarició la espalda escamosa de Lucky, que dormía plácidamente en su pecera. «Hoy vamos a recordar de dónde venimos», grandullón. Abrió los ojos lentamente, como si comprendiera, pero había algo diferente en su mirada. Anne, una lentitud que no era cansancio, era extrañeza, como si algo en su interior estuviera cambiando. El camino hacia el lago parecía más tranquilo que antes. Los pájaros cantaban a lo lejos, como si temieran
acercarse. Lara caminaba despacio, sintiendo el crujido de cada hoja bajo sus pies. Cada aroma del bosque parecía más intenso, más presente. Cuando llegaron, Lucky caminaba a su lado, pesado pero obediente. Lo acarició como agradeciéndole todo. Solo un chapuzón más, solo un recuerdo más. Ella se adentró primero. El agua estaba cálida y familiar a Lucky la siguió. Dead Run. Juntos, como tantas otras veces. Lara se zambulló y salió a la superficie sonriendo. ¿Recuerdas este lugar?, dijo riendo, chapoteando en el aire. Él nadó en círculos a su alrededor, su enorme cuerpo cortando el agua con facilidad. Pero entonces se detuvo. Fue un instante, un segundo que pareció eterno. Sus ojos la miraron con una intensidad que ella nunca antes había visto. Un silencio lo invadió todo, ni siquiera el viento se movió. Y entonces él se corrió, rápido, fuerte e inesperado, la agarró de la pierna con la mandíbula y la jaló hacia abajo. No fue un ataque salvaje, fue firme, decidido como si algo dentro de él hubiera despertado. Lara intentó gritar, pero el agua le apagó la voz. Peteo los brazos, con el corazón acelerado. Lucky, ¡para! ¡Es mami!, gritó bajo el agua, aunque sabía que él no podía oírla. Su fuerza era brutal. El agua a su alrededor burbujeaba. Cada segundo era una eternidad. Su mente intentaba comprender, negaba, luchaba contra la realidad. Intentó alcanzar la superficie, pero era como nadar contra la pared. Lucky la arrastraba, cada vez más profundo. Y allí, en esa oscuridad líquida, Lara comprendió en él, ya no era el cachorro que había salvado, no era el fiel amigo de tantos años. Era un animal salvaje e impredecible, dominado por algo más grande que cualquier afecto humano. Su cuerpo empezaba a ceder, sus pulmones le imploraban aire, y sin embargo, no podía odiarlo. En medio del terror, una parte de ella aún lo amaba. Aún veía al cachorro herido en la red. Aún quería creer que había sido un error, un impulso en algo reversible. Pero la naturaleza no tiene vuelta atrás, ni fue en esa inmersión entre el pasado y el instinto que todo cambió. En el ataque, la sensación de ser arrastrada era como caer en una pesadilla sin fondo. Lara sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza que no coincidía con sus recuerdos de Lucky. La mandíbula, clavándose en su pierna, era demasiado real. El dolor agudo cortaba como una cuchilla. Y sin embargo, lo más aterrador era la mirada en sus ojos, vacía, distante, como si ella nunca hubiera existido. Intentó liberarse, luchando con todas sus fuerzas. Pateó, golpeó, intentó meterle los dedos en los ojos, cualquier cosa para que se detuviera. Pero él no se detenía. La fuerza bruta de ese cuerpo de 90 kilos parecía hecha para la destrucción. Y en el fondo, lo era. Lucky no era un error de la naturaleza, era parte de ella. Un depredador perfecto, impulsado por un instinto inquebrantable. El agua a su alrededor empezó a enturbiarse con la sangre de Lara. A cada movimiento suyo, creaba remolinos de dolor. Recordó los días en que buceaba con él, cuando aún era un niño, las veces que nadaban juntos como dos amigos inseparables, y ahora, este mismo lago era su campo de batalla. Su cuerpo luchaba, pero su alma empezaba a ceder. Fue entonces cuando logró alcanzar una rama sumergida. Se aferró con fuerza, impulsándose con sus últimas fuerzas. Lucky mordió con más fuerza, pero gritó bajo el agua, un grito que el mundo jamás oiría. Un sonido de dolor, miedo y un amor que se desmoronaba. Sus ojos encontraron los de él una vez más. Buscaban algún recuerdo, un rastro de cariño, pero él se había ido. Logró liberarse por un instante. Salió a la superficie con un esfuerzo desesperado. Respiró el aire como si volviera de la muerte, pero no hubo tiempo para gritar pidiendo ayuda. Lucky emergió rápidamente y la derribó de nuevo. Esta vez, su ataque fue más directo, más brutal. No quería andarse con rodeos. Quería matar. Y ella lo supo. Lo supo en el momento en que sintió sus fauces cerrarse sobre su hombro, como una trampa viviente. El sonido de los huesos al romperse fue amortiguado por el agua. Pero en su interior, todo se quebró. Lara pensó en su madre, quien siempre le decía que su corazón era demasiado grande. Pensó en las cartas que se había escrito a sí misma, diciéndole que el amor podía con todo. Pensó en Lucky, ese frágil cachorro, acurrucado en una hamaca, temblando bajo sus manos. ¿Dónde estaría ahora? La conciencia empezó a desvanecerse. El dolor dio paso a un extraño entumecimiento, como si el cuerpo se rindiera a la inevitabilidad. Lucky aún la sostenía, pero sus movimientos eran más lentos, como si él mismo dudara, como si, por un breve instante, un recuerdo hubiera aflorado. Pero era demasiado tarde allí, entre la superficie que ya no alcanzaba y las profundidades que la arrastraban como una tumba líquida. Lara sintió que la vida se le escapaba, y el ataque
brutal, definitivo, no fue solo físico. Fue una silenciosa despedida a lo que una vez fue amor. Y ahora era solo instinto. El silencio del fondo. El fondo del lago es un lugar que nadie imagina visitar. Es oscuro, frío y lleno de un silencio que pesa hasta los huesos. Lara llegó allí por accidente, arrastrada por quien más amaba. Su cuerpo estaba débil, su mente confusa, pero lo que más le dolía era la ausencia de sonido. Y Anise podía oír su propio corazón solo silence. Un silencio que gritaba en el ataque había cesado. Lucky la soltaba. Flotaba a su lado, inmóvil, como si algo en su interior también se hubiera roto. Pero Lara ya no tenía fuerzas para interpretar. La sangre salía lentamente, tiñendo el agua de un rojo que se extendía como tinta sobre papel mojado. Intentó pensar en algo, en alguien, pero sus pensamientos llegaban fragmentados, como fotografías quemadas por los bordes. En ese vacío surgieron los recuerdos, el olor del pastel de su abuela, la risa de su padre en el coche cuando era pequeña, el día que encontró a Lucky atrapado en la hamaca, y la primera vez que le tocó la cara con el hocico. Su mente, como para protegerse, revivió los momentos felices. Lara lloró por dentro, pero sin lágrimas, solo recuerdos bailando a cámara lenta, en el fondo de ese abismo. Allí, el tiempo no transcurría. No había tiempo, solo había la sensación de que todo se suspendía. El dolor dio paso a un profundo cansancio, como si dormir fuera la mejor opción. Cerró los ojos, dejando que su cuerpo se rindiera. Pero una parte de ella aún se resistía. Por alguien, tal vez por ella misma. Tal vez por quien una vez creyó que el amor bastaba. Levantó la vista. La luz de la superficie era distante, como una estrella. Intentó mover el brazo, pero apenas respondió en Lucky, la observaba, inmóvil, casi humana, pero ya no había conexión, no más promesas, solo el peso de lo que fue y nunca debió haber sido. En el amor se convirtió en riesgo, la confianza en tragedia. En Lara pensó en las palabras del biólogo, el instinto hablará más fuerte, y allí, en el fondo del lago, supo que tenía razón, no porque se hubiera equivocado al amar, sino porque amar también requiere límites. Y ella los había superado todos. Creía tanto en lo improbable que se olvidó de lo real. Ahora, este era el precio. Una despedida sin palabras. Un final scene. Redención. Intentó nadar una última vez. Un gesto casi simbólico. Un brazo que se alzó lentamente, como despidiéndose. Lucky también se movió, pero sin agresividad. Simplemente permaneció cerca, testigo de lo que había causado. Así, entre burbujas que subían como suspiros. El silencio de las profundidades abrazó a Lara con su última promesa, el descanso y en ese silencio, desapareció. No como una víctima, sino como alguien que amó demasiado. Hasta el final, la despedida que nadie esperaba, el lago quedó en silencio tras la tragedia. Un silencio que no solo era natural, sino sagrado. Cuando se encontró el cuerpo de Lara 2 días después, flotando entre las orillas envueltas en niebla, el mundo pareció detenerse. Los bomberos recogieron sus restos en silencio, con delicadeza, como si llevaran una historia que nunca debió haber terminado así. No había señales de violencia evidente, solo la evidencia de que algo salvaje había triunfado. La ciudad entera estaba en shock. Quienes antes se reían de las excentricidades de Lara ahora hablaban con pesar. Los titulares volvieron. Mujer que amó a un caimán. Tragedia anunciada. Pero ninguna palabra hacía justicia a lo que realmente había sucedido, porque nadie conocía a Lara tal como era. Nadie conocía el vacío que llevaba dentro, el inmenso amor que derramaba, incluso en quienes no podían corresponderlo. Lucky nunca fue encontrado, ni en los días ni en los meses siguientes. Desapareció como una sombra, quizá impulsado por su propio instinto de supervivencia, quizá por arrepentimiento, si es que los animales salvajes saben lo que es eso. No. Dicen que aún deambula por el lago al amanecer, como un guardián silencioso de un amor que se ha convertido en leyenda. Otros prefieren creer que murió de hambre o que lo arrastraron las aguas, pero Lara se quedó. Se quedó en las historias que le contaban sus pocos amigos valientes. Se quedó en las cartas que dejaba escondidas en los libros, con frases como, amar es creer en lo imposible. Y, hasta un monstruo puede comprender el toque de la bondad. Se quedó en el suelo de su habitación, donde aún había una manta doblada, preparada para Lucky, como si aún creyera que volverían su madre. Con los ojos secos de tanto llorar, encontró el diario de Lara en las últimas páginas. Había una frase escrita a toda prisa: si un día muero por él, que sepas que fue porque creí hasta el final. Y eso fue lo que se extendió, no como una excusa, sino como una marca. Una mujer que amó más allá de lo que el mundo podía aceptar. Una mujer que cruzó los límites en nombre de algo que muchos llamarían locura, pero que, para ella, era simplemente amor. Hoy, el lago ha sido cercado.
Se han colocado señales de advertencia, pero aún hay quienes pasan en silencio, quienes se detienen un momento y observan el agua quieta, intentando escuchar lo que dice. Algunos dicen sentir algo, otros juran oír una voz suave como un susurro. Entre las hojas quizás sea solo el viento. O quizás Silara, que sigue allí, vigilando el lugar donde se ahogó su amor, porque algunas despedidas no gritan, simplemente perduran. Como un eco, como un susurro en el fondo del lago.